Soy Maxi. Quiero presentarles a un gran misionero, alguien que amaba mucho a Jesús. Lo dio a conocer con su testimonio de vida y sus obras. Pongamos mucha atención. Es un hombre que se propuso anunciar el Evangelio en todos los rincones del mundo. Un hombre sin fronteras de razas, culturas o lenguas. ¿Saben de quién les hablo? De Arnoldo Jansen, un hombre de fe, de riesgo, de iniciativa, que vale la pena conocer. Nació el 5 de noviembre de 1837 en un pueblo de Alemania llamado Goch. Sus padres se llamaban Gerardo y Ana Catalina. Su padre sostenía a la familia transportando mercaderías. Era fletero. Arnoldo y sus hermanos vivían en un ambiente sencillo y profundamente cristiano. Su papá Gerardo, por la noche, les leía la Biblia, la vida de los santos o cartas de los misioneros. Así, desde su familia, el corazón de Arnoldo comienza a interesarse por los misioneros esparcidos por todo el mundo. Luego de sus estudios iniciales, a los 21 años se recibe de profesor de matemáticas y ciencias naturales. Pero parece que los números no llegan a satisfacer el espíritu inquieto de Arnoldo. Año tras año peregrina al santuario mariano de Kevelaer y entre rezo y rezo percibe la voz de Dios que lo invita para la vida sacerdotal. Luego de algunos años de preparación, se ordena sacerdote el 15 de agosto de 1861. Su primer servicio lo realiza en una escuela secundaria. Sus alumnos lo recuerdan como un profesor exigente y justo. Se engancha con el apostolado de la oración, rezando, entre otros motivos, por la tarea misionera de la Iglesia Universal. También por ese tiempo, su patria se divide por razones religiosas y políticas. El gobierno de turno desata una oposición a los católicos, terminando en una persecución. Por eso Arnoldo, especialmente en las misas, ruega a Dios por el reencuentro y la unidad de los cristianos en Alemania. Y es en ese ambiente que comienza a golpear con mayor fuerza en el corazón de Arnoldo el mandato misionero de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Como primera medida, funda una sencilla revista para informar y promover la conciencia misionera de la Iglesia. La llama El Pequeño Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. Pero un día Arnoldo se encontró con Monseñor Raimondi, obispo en China, de paso por Europa. El obispo lo alienta para que él mismo funde una casa para formar misioneros. Arnoldo se queda pensando la propuesta del obispo misionero. ¿Yo fundar una casa misional? Y, luego de mucha oración, comprende que es la voluntad de Dios y pone manos a la obra. Así, consigue una humilde residencia en Steyl, Holanda, para convertirla en casa misional. Y luego de sortear muchos contratiempos y duros sacrificios, la inaugura el 8 de septiembre de 1875. Los primeros años no eran nada fáciles, pero como la obra era de Dios, a los 4 años de iniciarla, envió a los primeros misioneros. Los frutos inaugurales fueron
el beato José Freiná de Metz y Juan Bautista Anser. ¿Y saben a dónde fueron enviados? A China, que se convirtió en el primer lugar de servicio de los misioneros del Verbo Divino. Con los años, los envíos se multiplicaron y se esparcieron por todo el mundo. Ah, y algo muy importante, Arnoldo alentó diversas vocaciones. Por eso, desde sus inicios en la casa misional, ingresaron los hermanos que desean ser misioneros en todo el mundo. Gracias a la oración y a los distintos servicios de los hermanos en los talleres gráficos, las edificaciones, la difusión de revistas misioneras, las escuelas, la catequesis y otros ambientes misioneros, la obra de Arnoldo adquirió fuerte impulso y consolidación. Por eso, siguiendo el espíritu del padre Arnoldo, los misioneros del Verbo Divino somos hombres convocados de diversas culturas para anunciar la palabra de Dios en todos los rincones de la tierra, especialmente con los pobres y marginados, y animando la conciencia de ser una iglesia misionera. La semilla misionera de Arnoldo siguió dando frutos. Convocó y envió a mujeres a las misiones universales de la Iglesia. Para ello, inició el 8 de diciembre de 1889 con la beata María Elena Stollenberg y Josefa Stedmans la congregación Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Ellas entregan su vida y sus servicios misioneros a Jesús, guiadas por el Espíritu Santo en diversos campos: la educación, los enfermos, la catequesis, los necesitados, los huérfanos, los jóvenes. Y les cuento, el lema de Arnoldo era rezar y trabajar, trabajar y rezar. Él decía que cuanto más crecía la obra, más había que rezar a Dios. Por eso, el 8 de diciembre de 1896 inicia la tercera congregación misionera y contemplativa, las Misioneras Siervas del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración. ¿Y saben cuál es su misión? Rezar constantemente a Dios mientras los hermanos, hermanas y sacerdotes trabajan en diferentes misiones. Así, Arnoldo Jansen vio el crecimiento y el desarrollo de sus misioneros y misioneras esparcidos por todo el mundo. Luego de una vida fecunda, se entregó a las manos de Dios, falleciendo el 15 de enero de 1909. Pero su carisma sigue vivo en sus familias misioneras, que continúan proclamando el Evangelio en los 5 continentes. La Iglesia lo beatificó junto a José Freiná de Metz el 19 de octubre de 1975. En ese día, Arnoldo fue presentado como un modelo de el hombre inspirado por Dios en la animación misionera de la Iglesia. Las familias misioneras del padre Arnoldo siguen alentando y estimulando que el anuncio de Jesús es tarea de toda la Iglesia. Arnoldo Jansen hizo de su amor a Jesús un modelo de vida, anunciándolo en todos los rincones del mundo y a todos los hombres. ¿Y qué te parece? ¿Te animás a vivir como misionero de Jesús en la Iglesia y en el mundo? Pensalo.
Arnoldo Jansen fue un sacerdote alemán que hacia 1873 traspasó las fronteras de su propia diócesis para despertar en los cristianos europeos la conciencia de la misión universal de la Iglesia. Primeramente trató de lograr este objetivo mediante revistas misionales y giras de animación por las diferentes diócesis, pero poco a poco fue comprendiendo que Dios lo llamaba a asumir un compromiso más radical. Con el apoyo de varios obispos y a pesar de las dificultades, Arnoldo fundó un seminario misional en Steyl, un pequeño pueblo holandés, el 8 de septiembre de 1875. Este instituto se convertiría pronto en la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. 2 años después, los primeros misioneros partían con rumbo a China. Uno de ellos fue José Freinademetz. Los fieles le habían dado el nombre de Fung Shen Fu, que significa Padre Fortuna o Padre Afortunado, y verdaderamente lo fue. Había dejado patria, padres y hermanos, idioma y cultura, para anunciar el Evangelio, y China se había convertido en su nueva patria y los chinos en sus hermanos. Otros misioneros partirían hacia Togo, Argentina, India e Indonesia. Arnoldo Jansen fundó también 2 congregaciones misioneras femeninas, las Siervas del Espíritu Santo y las Siervas del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración, misioneras contemplativas que rezan constantemente por las misiones. En la actualidad, estas 3 congregaciones cuentan con más de 10.000 misioneros y misioneras anunciando el Evangelio en 65 países. Arnoldo Jansen falleció en 1909. Había dedicado toda su vida a la misión, tratando de que la buena noticia llegara hasta el último rincón del planeta. Era un hombre de oración, profundamente devoto de la Santísima Trinidad, en la cual él encontraba el origen y la finalidad de la misión, es decir, la comunión de todos los pueblos y culturas en la Trinidad misma. Su lema era: el anuncio del Evangelio es la expresión más sublime de amor al prójimo. Su ideal misionero fue reconocido por la Iglesia y Arnoldo Jansen fue beatificado junto con José Freinademetz en 1975 y canonizados por Juan Pablo II el 5 de octubre de 2003. Las virtudes e intuiciones de Arnoldo Jansen permanecen aún válidas hoy y pueden inspirarnos para dejar de lado los problemas internos de nuestro propio país y diócesis, para abrirnos a la misión universal de la Iglesia. Este esfuerzo misionero renovó y redinamizó en tiempos de San Arnoldo la Iglesia europea. ¿Por qué no la nuestra? Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios, la familia de Arnoldo y de José, siervas y verbitas realizando su misión. En un mundo dividido por la raza y el dolor, marcado por la injusticia y la desigualdad, 2 santos misioneros nos enseñaron a amar, a formar una familia de la diversidad. Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios, la familia de Arnoldo y de José, siervas y verbitas realizando su misión. San José
José se fue a la China, la eligió como misión, soportando sacrificios, se entregó de corazón, se hizo chino entre los chinos y al final llegó a decir: el idioma universal es el amor. Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios. La familia de Arnoldo y de José, siervas y verditas realizando su misión. Son muchos rostros en un solo corazón, los misioneros del amor de Dios. La familia de Arnoldo y de José, siervas y verditas realizando su